No es novedad que las izquierdas tienen una relación tensa con lo nacional. Ejemplos que expresan esta tirantez sobran, sobre todo en los últimos 4 años. En la revuelta popular de 2019, las banderas chilenas abundaron durante las primeras semanas, pero una vez que las fuerzas transformadoras de izquierdas fueron encauzando discursivamente el estallido, las banderas chilenas fueron dejando lugar a la bandera mapuche, que fuera de su significación particular, se transformó en símbolo general de resistencia al poder instituido. Esto adquirió una sustantividad mayor en la Convención Constitucional. Lo nacional se tensionó políticamente con lo plurinacional a tal nivel que la discusión llegó al paroxismo de que algunas y algunos, malintencionadamente, pregonaron el fin de Chile. Pero no siempre hubo una relación tensa entre izquierdas y nación. Alguna vez, por ejemplo, las izquierdas ensalzaron la figura de O'Higgins como héroe de una primera independencia de carácter política y como ejemplo libertador de la segunda independencia nacional que pretendía Salvador Allende, la independencia nacional económica. Recordemos los poemas de Neruda O'Higgins o la cantata popular que Sergio Ortega, compositor de nada más ni nada menos que El pueblo unido jamás será vencido, escribió en su homenaje. Esas izquierdas chilenas, de hace más de medio siglo atrás, eran justamente las izquierdas de lo nacional, pero con un apellido clave, popular. Las izquierdas de lo nacional popular. La de Pablo de Roca, que le cantaba épicamente a un Chile articulado por una relación virtuosa entre pueblo y nación, es decir, un pueblo que impregnaba con su sazón, con su olor y con su sudor a lo nacional. Soy roto chileno que empuña la pluma como un corvo, decía de Roca. Sin embargo, post-golpe, la definición de lo nacional adquirió un nivel de institucionalización cultural que a la base implicaba la higienización de esa sazón, de ese olor y de ese sudor de lo popular. Lo nacional se terminó definiendo desde intereses propietarios, terratenientes y ultramontanos, ajustados moralmente al proyecto político-económico de una dictadura que no escatimó en cometer los crímenes más atroces que conocemos en nombre de una bandera, de un himno y de una geografía definida desde dichos intereses conservadores. La nación culturalmente institucionalizada de las élites, fundada en el mito de una identidad original y movilizada en nombre de una supuesta tradición primigenia. En su definición entonces, lo nacional fue escindido de lo popular, privando a un sector importante de la población de concurrir activa y participativamente a la elaboración de su significado. Es decir, una definición de lo nacional institucionalmente petrificada, escrita en piedra y que prescinde de su actualización y que además no tiene a un todos que sea a la base constitutivo. Así ha sido con distintas intensidades en los últimos 50 años, con evidentes matices intermedios, sobre todo en los periodos de la concertación, pero en los que la concurrencia social para la significación de lo nacional sigue siendo restringida. Recién en los últimos 4 años políticos se abrió la concurrencia para darle significado a ese todos chileno, pero en una contienda entre dos etos colectivos de los cuales ya he hablado en otras videocolumnas, pueblo y nación. Nosotros el pueblo, como fue el etos propuesto en la defenestrada Convención Constitucional impulsada por los sectores transformadores, o un nosotros la nación, etos restituyente que de facto se está articulando en el actual Consejo Constitucional. Recordemos la enmienda del Partido Republicano relacionada a la institucionalización cultural de la nación. Leo textual. El Estado proveerá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura que no sean contrarias a la tradición chilena, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad del país. Cierre comillas. Sin embargo, aun con todos estos antecedentes respecto a la clara y perfectamente explicable tensión entre izquierdas y nación en los últimos 50 años, me parece que la definición de lo nacional, en términos tácticos, ha sido abandonada sin haber las izquierdas calibrado la potencia política que creo sigue guardando más allá de su enunciación elitista, tradicionalista y conservadora. Y esto porque lo nacional parece ser hoy uno de los últimos, si no el último dispositivo socialmente convocante en una sociedad en crisis, en una sociedad que parece más un despoblado que un pueblo. Ejemplos de esto podemos encontrar por montones. Algo que pareció absurdo, pero que sin embargo, tras una segunda lectura, no lo es tanto. El eclipse total de 2019. ¿Por qué en el eclipse de 2019 la gente cantó el himno nacional? Porque en una sociedad como la actual, que como digo, parece más un despoblado que un pueblo, donde es cada vez más aguda la crisis de las formas de convivencia, un himno, más allá de su posible significancia tradicionalista y conservadora, permitió un momento específico para expresar un estar sintiendo en común. Lo mismo pienso cuando se izan banderas chilenas en las tomas de terreno, en los campamentos, o cuando la gente que vive en la calle pone banderas chilenas afuera de sus rucos.
Bueno, sin ir más lejos, hoy cruzando el puente Patronato, vi la bandera chilena puesta por los que viven debajo del puente. La bandera chilena como último arraigo social en medio de las miserias del Mapocho. ¿Qué nos dicen estos ejemplos? Que lo nacional, primero, no es exclusivo del nacionalismo institucionalizado, conservador y tradicionalista de las élites, sino que permite otros arraigos sociales y políticos subestimados por las izquierdas. Y segundo, que lo nacional no logró higienizarse del todo de la sazón, del olor y del sudor de lo popular. Lo que quiero decir con todo esto es que me parece sumamente necesario distender la relación entre sectores transformadores y nación, porque hay un germen popular en lo nacional que permite avanzar en la definición de ese todos chilenos actualmente en crisis. ¿Significa esto abandonar el horizonte de lo plurinacional? No, sino que de significar lo plurinacional sin antagonizarlo absolutamente con lo nacional. Por ejemplo, en el proceso plurinacional de Bolivia se tuvo un despliegue tanto comunicacional como pedagógico que no polarizó la distinción entre lo nacional y lo plurinacional como en Chile. Allá se fue relativamente claros en decir, todos somos bolivianos, solo que hay algunos bolivianos culturalmente aymaras, otros son bolivianos culturalmente quechuas, etc. Eso es algo mucho más sencillo que el enredo discursivo que se produjo acá y que terminó sacrificando la pertinencia de las autonomías culturales y estatalmente reconocidas propias de lo plurinacional, cosa que defendí y que sigo defendiendo hoy. Desprivatizar lo nacional, desarraigarlo de la petrificación institucional, desambiguarlo del mito tradicionalista de las élites, escindirlo de la trayectoria dictatorial y ensuciarlo, engrasarlo y vivificarlo con el hedor, el sudor y la sazón popular del Chile plural actual.